Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios por esta bendición de poder estar en su casa para compartir la palabra, para compartir el mensaje. Y como manda pues la palabra del Señor, debemos pues no dejar de congregarnos y asistir cada vez que podamos hacer el esfuerzo. Tenemos compromisos, tenemos familia, trabajo. A veces por problemas de salud no podemos, pero mientras que Dios nos dé la oportunidad de poder estar en su casa para honrarlo y glorificarlo, debemos hacerlo. Porque hay gente en otras partes del mundo que no tienen esta bendición que nosotros tenemos. Gracias le damos al Señor. Hermanos, el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 13. Salmo número 13. El mensaje del día de hoy tiene por título, le puse por título, de la desesperación al gozo. Lecciones del Salmo 13. Vamos a tener ese título en mente. De la desesperación al gozo. Lecciones que nos deja el Salmo 13. Lo primero que tenemos que conocer, es saber que el Salmo 13 es atribuido al rey David. Fue un salmo que escribió el rey David. Salmo 13. Aquí vemos a un hombre, el único hombre definido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Lo vemos pasando por un momento de angustia, de desesperación, de dolor. Él está dentro, ensimismado por una situación que no describe la palabra específicamente por lo que estaba pasando. Historiadores, teólogos, analizando las escrituras, pues llegan a conclusiones de que quizás en este momento David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. O quizás por Absalón, su hijo, cuando lo trató de derrocar. Pero lo más probable es que haya sido perseguido, cuando habla de sus enemigos, por el rey Saúl, que siempre pues intentó asesinarlo. Ya conocemos la historia de Saúl y de David. Y este mensaje, este Salmo 13, está compuesto por 6 versículos. Tiene solo 6 versículos. Y vamos a dividirlo en 3 partes. Versículo 1 y 2, 3, 4, 5 y 6. 1 y 2, la aflicción. 3 y 4, el clamor. 5 y 6, el gozo. Aquí vamos a analizar y vamos a ver cómo David pasa de un estado de amargura, de un estado emocional donde se siente abandonado y se siente perdido, cómo en ese proceso de transición él llega al gozo en el Señor. Situación que quizás nosotros en algún momento de la vida hemos pasado. Quizás en algún momento hemos estado en un momento de angustia, de dolor, de enfermedad, sufriendo por un familiar, por un hijo. Y a veces las emociones nos embargan, se apoderan de nosotros. ¿Qué es lo que le pasó aquí a David? David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, no podemos verlo como un hombre, un superhéroe. Un hombre, un fenómeno fuera de lo común. No, David era un hombre normal, común y corriente. Simplemente que Dios lo utilizó para sus propósitos. Por eso él derroca a Goliat, por eso él pasa a ser rey, porque era un instrumento del Señor. Pero sabemos que David cometió pecados. David fue asesino, fue adúltero, fue mentiroso. Pero por algo, por alguna razón que está plasmada, en este caso en el Salmo 13, Dios lo denomina como un hombre conforme al corazón, conforme a su corazón. Vamos a leer el Salmo 13, desde el versículo 1. Son 6 versículos nada más. Él comienza: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan mis enemigos, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vemos cómo él comienza su oración en un estado de angustia. Él no se acerca al Señor diciendo: Padre, gracias, perdóname, necesito de tu ayuda. No, cuando vemos en el versículo 1 y 2, ahí se repite 4 veces: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Él le reprocha, él está haciendo un reproche a Dios, porque él se siente abandonado. Él siente que Dios esconde su rostro, le dio la espalda en este momento de angustia, en este momento de amargura.
Él siente que Dios lo abandonó. Si vamos a, quédense en el Salmo 13. Yo les voy a leer lo que dice Isaías. Isaías en el capítulo 49, versículo 15. Y yo les voy a leer aquí lo que dice Isaías sobre el abandono del Señor. 49, versículo 15. Capítulo 49, versículo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es posible que una mujer se olvide del hijo de su vientre. Pero aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros, indiferentemente de la circunstancia, indiferentemente del problema de salud, del problema familiar, indiferentemente del problema que estemos viviendo, Dios está presente. Él promete, nunca me olvidaré de ti. Y Dios cumple su promesa. Eso tenemos que tenerlo en claro, hermano. Dios cumple su promesa. Nosotros somos infieles. Nosotros somos olvidadizos. Dios no. Dios nunca se olvida. Y en este momento David se había olvidado de eso, porque David en este momento está enfocado en el problema. Está enfocado en las emociones. Está enfocado en los sentimientos. Él no está enfocado en la palabra de Dios en este momento. Y por eso él se siente abandonado. En el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, ¿por qué a David le causa tristeza que él mismo ponga consejos en su alma? Eso a él le causa tristeza. Él se siente abandonado en ese momento por el Señor. Ah, pero ¿qué dice la palabra? David tenía claro aquí que la palabra del Señor dice: no te fíes de tu propia prudencia. Fíate de Jehová en todos tus caminos. Y él lo sabe. En momentos de amargura, en momentos de desesperación, en momentos emocionales, hermano, es difícil. Es difícil. Y no debe ser. O sea, no podemos guiarnos en ese momento, tomar decisiones y guiarnos por nuestros sentimientos. Primero tenemos que tener claro que nuestra relación con el Señor no puede ser circunstancial, no puede ser emocional. Nosotros tenemos que tener convicción, fe, indiferentemente de las circunstancias que estemos viviendo. Y David en ese momento se siente tan alejado del Señor que él mismo, por su mente pasaban muchas cosas. Él dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, ¿hasta cuándo me planeo qué voy a hacer en esta situación? Quizás Saúl me están siguiendo, me quieren matar, me quieren asesinar. ¿Qué voy a hacer? O sea, no hallo qué hacer. Pero con todo y eso, con todo lo que está pasando David, mira, él está haciendo lo correcto hasta cierto punto. Santiago se sentía acorralado. ¿Y qué dice Santiago? Santiago 5:13 dice: el que está en aflicción, ore. Y el que está en alegría, cante alabanza. Por lo menos él estaba claro en eso. Él está clamando, él está orando. Claro, él empieza reprochándole a Dios su abandono. A él se le ha olvidado que Dios es fiel y que Dios no lo abandona, pero él no entiende la situación. Y eso nos pasa a muchas personas cuando estamos sumidos en una emoción. Mira, hay personas que toman malas decisiones, buscan quitarse la vida, o sea, se separan de la pareja, abandonan a los hijos. Tantas cosas que te pueden pasar, hermano, cuando no entendemos que el Señor está obrando, cuando no entendemos el propósito, cuando no hemos entendido que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces las emociones te ciegan, y eso es lo que le está pasando a David. David está ciego, David está centrado en el problema. ¿Hasta cuándo? 4 veces le reprocha: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Se siente totalmente abandonado por el Señor. Ese es versículo 1 y 2. Luego, en el versículo 3 y 4, viene el clamor de David. Primero vimos la desesperación de David, en el versículo 1 y 2. Ahora vamos a ver el clamor de David. En el versículo 3, David dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Él utiliza el método hebreo de la repetición. Mírame y respóndeme. Es para hacer énfasis.
Escúchame, por favor, ponme atención, dice David. Le está clamando, ya él entra aquí en clamor. De esa situación de desespero y de reproche, ahora él pasa al clamor. Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hermano, este Salmo 13, esta frase es clave y muy importante en el Salmo 13. Alumbra mis ojos. Vamos a contextualizar. Él está en una situación donde muy probablemente lo están siguiendo los enemigos para asesinarlo. Si vemos en el Antiguo Testamento cómo perseguían a veces a los reyes, los asesinaban y colocaban a otros. Y eso se da, es un ciclo que se da mucho en el Antiguo Testamento. Y quizás él está en una situación donde lo están persiguiendo para asesinarlo. Pero mira lo que él dice. Respóndeme, Jehová. ¿Y qué es lo que pide? Alumbra mis ojos. Nosotros en una situación de enfermedad, sáname. Quítame el cáncer, quítame el tumor. En desempleo, mira, dame desempleo. Tengo hambre, dame comida. Pero él aquí no dice, aleja a mis enemigos de mí. Llévatelo. Quítale la vida porque me quieren asesinar. No, él está pidiendo algo extraño. Alumbra mis ojos. ¿Por qué él pide que el Señor le alumbre sus ojos? Y después dice, para que no duerma de muerte. Hermano, después del adormecimiento espiritual, viene la muerte espiritual. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros rompemos comunión con el Señor, cuando no somos constantes en su palabra, nos adormecemos espiritualmente. A veces las situaciones de la vida nos adormecen espiritualmente, nos agobian. Y hermano, eso es delicado porque cuando nos adormecemos espiritualmente, lo que sigue es la muerte espiritual. Y aquí David no le está diciendo al Señor, líbrame de mis enemigos que me quieren asesinar. No, alumbra mis ojos, porque aquí él se está dando cuenta que el problema no es el problema. Valga la redundancia. O sea, el problema no es que lo están persiguiendo y lo quieren asesinar. Ese no es el problema. Ese problema no es el problema realmente. El problema es que él en ese momento no está teniendo, él no está mirando al Señor, él no está teniendo la sabiduría, el conocimiento, él no está entendiendo por qué Dios le está mandando esa situación. Ese es el verdadero problema. El problema no es mi enfermedad, el problema no es el desempleo, el problema no es el problema que tengo con mis hijos, el problema, no. El problema es que estoy ciego y que me estoy dejando llevar por mis emociones. El problema es que yo estoy mirando el problema. Hay una canción, ¿no?, de Ricardo Arjona, el problema, me acordé. El problema es que me estoy centrando en eso y yo tengo que centrarme en el Señor. Yo tengo que centrarme en su promesa. Yo tengo fe, convicción, por eso soy creyente, por eso somos creyentes. Y cualquiera de nosotros aquí podemos ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Por qué no? David era un hombre normal, común y corriente. Que Dios lo utilizó, sí, lo que hizo con David, grandioso. Pero cometió pecados, cayó, asesinó, cometió adulterio. Entonces nosotros, cualquiera de nosotros, puede hacer lo que hizo David en esos momentos de desesperación. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a pesar de todas sus caídas, él siempre ¿a dónde iba? A la palabra, a los pies del Señor, con arrepentimiento, a pedir perdón, a pedir clamor. Y eso, si nosotros hacemos eso, vamos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y él aquí le está pidiendo, él no le dice, quita a mis enemigos, apártalos de mí, no. Alumbra mis ojos, Señor, para yo entenderte, para saber qué me quieres decir con esta situación. ¿Qué mensaje me quieres dar tú con esto que yo estoy viviendo, Señor? Por favor, ilumíname, hazme entender la situación, quítame esta ceguera espiritual que tengo en este momento, porque mis emociones me están dominando. En este momento David está controlado y dominado por las emociones, que a nosotros también nos pasa, hermano. Una tristeza, a veces nos domina tanto y cometemos errores, tomamos decisiones erradas, hermano. Para que no duerman de muerte. O sea, él no quiere tener una muerte espiritual. Él aquí no dice él aquí no se refiere a la muerte física. Él lo pudieron haber asesinado. Si era la voluntad del Señor, a él lo pudieron haber asesinado, Saúl lo pudo haber asesinado. Pero eso no era el plan del Señor. El Señor tenía un propósito para David. Y no era quitarle la vida.
física. Y quizás David lo entendía en este momento. Pero el miedo de David, lo que él clama es que no muera. Esta muerte es la muerte espiritual. Y esa es la muerte a la que nosotros debemos clamarle al Señor todos los días. No la muerte física. Queremos vivir, sí. Tenemos familia. Queremos seres queridos. Queremos que Dios nos dé años de vida. Bueno, mira. Cada quien, hay gente que dice, yo quiero vivir 70, yo quiero vivir 100, yo quiero vivir 80. Pero esa no es la muerte por la que debemos preocuparnos nosotros. Porque la verdadera muerte es la muerte espiritual. Es morir sin el Señor, es morir sin Cristo en el corazón. Sin haber conocido a un Dios tan grande, sin haber conocido al Padre, sin haber conocido su amor, su misericordia. Y hay gente que va a morir así. Hay gente que está allá afuera y va a morir así. Y todos los días hay miles de personas que mueren sin conocer al Señor, sin conocer el amor de Dios. A veces lo dejan para después. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces él clama por eso. Él clama porque él tiene miedo de morir espiritualmente. Para que no digan mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Para que no digan, o para que no digan mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían. Hay teólogos que cuando estudian este versículo llegan a la conclusión de que quizás aquí David fue un poco egocéntrico, ególatra. Porque para que no digan mis enemigos, o sea, para no sentirse humillado. ¿Qué van a decir mis enemigos? Yo soy el rey David. O sea, aires de grandeza. Hay otros teólogos que no lo comparten. Yo no lo comparto. En mi caso, yo no lo comparto. Pero ¿por qué David dice? Para que no diga mi enemigo lo vencí y mis enemigos se alegrarán. Él, desde mi punto de vista, yo comparto esa teoría. David sabía que él era el representante del pueblo de Dios. Él fue elegido por Dios. Él fue elegido para llevar y para dirigir a su pueblo. Y él sabía que si era derrotado, no era derrotado solo David, el rey. Era derrotado el pueblo de Israel y era derrotado el Dios de los ejércitos. Eso era lo que David tenía en su corazón. Por eso es que David es llamado un corazón conforme al corazón de Dios. Él no es ego, no era ego, hermano. Desde mi punto de vista, comparto esa teoría, no era ego. Él sabía quién era y quién lo eligió a él. Es correcto, él tenía claro. Sí, bueno. Él sabía quién era y él sabía que él estaba elegido para llevar a su pueblo, para dirigir a su pueblo. Y él sabía que esa derrota era la derrota del Dios Jehová Todopoderoso. Entonces por eso él dice, para que mis enemigos no digan, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Cuando habla de resbalarse, creo que es el Salmo, voy aquí, el Salmo 121, si no me equivoco, déjame ver. Me disculpan aquí. Mira lo que dice, mira. El Salmo 121 son 107, 108 salmos después del Salmo 13, ¿no? Escrito también por David. Después que él vive esto y pasa esta situación, voy a leer lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. ¿Y qué está diciendo David aquí en el versículo 4? Si yo resbalara. ¿Saben la relación? Si yo resbalara. Después que él sale de esta situación, él escribe este salmo, que es hermoso este salmo. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Escribió ese salmo. Luego, después que él sale de esta situación, muchos salmos más adelante, pero teniendo en mente lo que él había vivido, ¿verdad? Luego de esto, vamos a la última parte, que es el gozo. Entonces, recapitulamos. Los dos primeros versículos, hay un estado de aflicción, de amargura. 3 y 4, él clama a Jehová. Le pide a Dios, pero ¿qué es lo que le pide? No que le quite el problema. No que le quite el problema en el que él está viviendo, sino que le dé guía, que le dé sabiduría
dentro de ese problema. Dentro del contexto de ese problema, él necesita la guía de Dios. Y eso es lo que podemos pedir nosotros. Ojo, no digo que no podemos pedir salud, claro. Podemos pedir empleo, claro. Tengo una situación económica crítica y le pido a Dios que me provea. Claro que sí, no está mal. Pide a Dios, pero primero buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Y esto es lo que quiere David. Quiere la sabiduría, que Dios lo ilumine, para que él pueda actuar correctamente dentro de esa situación, dentro de ese contexto que él está viviendo. Versículo 5. Aquí vemos un cambio total de actitud. Después que él le pide al Señor que lo ilumine, que le quite esa ceguera espiritual por la que está pasando, se ve que Dios le respondió. Ahora en el versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Pero es curioso. Mas yo en tu misericordia he confiado. David, tú me vienes diciendo desde el primer versículo hasta cuándo, reprochando, clamando. Tú no estabas confiando. Tú no estabas confiando. Ah, pero David aquí, después que Dios le quita esa ceguera espiritual, después que Dios lo ilumina, él se da cuenta que él siempre, a lo largo de toda su vida, fue un hombre de Dios. Que él siempre confió en el Señor. Pero que tristemente, en este momento emocional, de amargura, de desespero, perdió la fe, perdió la confianza. ¿Hasta cuándo esconde mi rostro? ¿Hasta cuándo me abandonas? Dios no lo había abandonado. Y quizás nosotros sentimos eso en cualquier momento. Dios mío, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Me estás castigando? No, no necesariamente es un castigo. Dios prueba nuestra fe. Quizás Dios quiere que tú fortalezcas ese lazo de comunión. Porque la misma vida a veces nos distrae y nos quedamos dormidos espiritualmente. Entonces a veces, mira, Dios manda pruebas. Y Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Claro, Dios, todo lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay nada que Dios te mande que no te construya. Incluso hasta un castigo, tú puedes pecar, caer en un pecado, y si Dios te quiere castigar, te castiga. Pero, ¿qué dice Santiago respecto a la disciplina? Si castigan ustedes a sus hijos, no lo va a hacer el Padre que nos ama. Tiene todo el derecho, porque es para nuestro bien. Entonces aquí vemos un cambio de actitud total de David. De la desesperación pasa el clamor. Ahora él entra en un estado de gozo, porque se dio cuenta, Dios le quita esa venda, esa ceguera espiritual. Y ya él ahora no se enfoca en el problema, él no se está enfocando en su situación. Ahora dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Él siempre había confiado en el Señor, lo que pasa es que tuvo un momento de caída. Pero otro detalle, mas yo en tu misericordia. ¿Por qué no dice he confiado en tu ley? He confiado en tu fidelidad. He confiado en tu amor. He confiado en tu misericordia. Él entiende que esta actitud en la que todos podemos caer, hasta cierto punto es una actitud pecaminosa. O sea, nosotros, ¿por qué perdemos la fe en el Señor a veces? ¿Por qué caemos en esos estados emocionales? Recordemos que nosotros tenemos una naturaleza contaminada desde la caída. Ahora tenemos el Espíritu Santo, estamos siendo transformados, como dice Pablo, de gracia en gracia, ¿no? Cada vez vamos siendo transformados. Pero nosotros tenemos la dualidad en nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero estamos en un camino de santificación, que la obtendremos después de esta vida. Dios nos está transformando. Y Él entiende, y nosotros debemos entender, que nosotros debemos apelar siempre a la misericordia de Dios, no a su justicia. No le pidamos a Dios que sea justo. Porque si le pedimos justicia, no hay ni uno, dice la palabra, que busque a Dios. Solo hubo un hombre justo, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Entonces no pidamos justicia. Hagamos lo que hace David. Señor, ten misericordia de mí. Porque es que no cumplimos nunca. Desde el primer mandamiento estamos pecando. Ama a Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Quién lo hace? Y sobre todas las cosas. ¿Quién lo hace? O sea, vea la barrita, usted verá la barrita en los teléfonos celulares, no, de la batería, que dice que le va quedando 70%, 50%. Ponga que su barrita de porcentaje está en 100%,
pero vamos a verla, esa es la barrita del amor que tenemos en el corazón. Y usted de esa barrita del amor, usted le tiene un 20% amo a mi marido, el otro 20% es a mi hijo, el otro 10% porque yo me amo también. La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nadie ama 100% a Dios. Son cosas, es difícil, son cosas imposibles, pero el mismo Dios nos manda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cumplir la ley, cumplir todo lo que Dios nos manda es imposible. Solo hay una manera de poder llegar a los pies del Señor cumpliendo. ¿Cómo? Aceptando a Cristo o aceptando su llamado, porque nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, dice la palabra, ¿no? Cristo nos llama. Y si nosotros aceptamos ese llamado, el que se presenta ante el Señor es Cristo, nosotros no. Nosotros por medio de Cristo somos justificados por medio de Cristo, por medio de la fe, la convicción. Somos salvos por fe, no por obra. Es que por obra no podemos. No podemos ser salvos por obra. Entonces somos salvos y nos acercamos a Dios. ¿Cómo? Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos por medio de Cristo. Cristo, que fue el que cumplió 100%, que fue el que no pecó, que fue Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, murió en la cruz para salvarnos a nosotros, para que nosotros podamos en oración acercarnos a Dios. Ahí sí, yo me puedo acercar a Dios. Pero porque el que está ahí dando la cara por mí. Pueblo escogido, nación santa. Correcto, es Cristo, es verdad, pueblo escogido, nación santa. Entonces, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahora él cambia, hay un cambio total de actitud en David. Ahora mi corazón se alegrará. Volvemos a Santiago, ¿no? El que tiene aflicción ora y el que está alegre cante alabanza. ¿Y qué está haciendo David? Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora David cambió, hermanos, totalmente. Vemos la diferencia como de un estado de amargura, de aflicción, de tristeza por una situación que está viviendo. Poco a poco él se acerca, se da cuenta, clamo a Dios, Dios me escucha y ahora con gozo. Que Dios me escuche no significa que está eliminando el problema que tengo. Quizás siga con mis problemas de salud, quizás siga, qué sé yo, en el desempleo, quizás mi hijo todavía está perdido. Pero ahora Dios me da las herramientas espirituales para yo poder enfrentar esa situación. Ahora lo hago con gozo. Ahora lo hago con gozo. ¿Qué le dijo Pablo al Señor? Quítame este aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en esos momentos de angustia, de debilidad, desesperación, debemos mirar a la cruz, no miremos el problema. No es fácil, hermano, no es fácil. Pero no miremos el problema, no dejes que las emociones. Aquí vemos cómo ahora las emociones no están controlando a David. No están, mira lo que dice David. Mas yo en tu misericordia he confiado. Y mira el imperativo de David. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Ahora yo domino mis emociones. Ahora yo le digo a mi corazón, alégrate en Jehová, alégrate en el Señor. Ahora yo domino mis emociones. Ahora David controla sus emociones. Ya las emociones no están dominando a David. Ahora él toma rienda. No voy a dejar que esta tristeza me lleve a lugares donde yo no quiero estar. Yo no voy a dejar que esta situación me lleve a los lugares donde no quiero estar, porque no es lo que quiere Dios para mí. No es lo que quiere Dios para ti. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos esos momentos. Desempleo, problemas familiares, salud, etcétera. Todos, hermanos, nos tocan distintos tipos. Cada quien tiene su aguijón en la carne. Pero en todos esos problemas, hermanos, miremos a la cruz, miremos a Cristo en oración, en clamor. Padre, no lo entiendo, no sé por qué me está pasando esto, pero tú sí lo sabes. Y tú me puedes aclarar la mente, quítame esta ceguera espiritual. Y la única forma de quitarse de esa ceguera espiritual, hermano, es la palabra. Como lámpara a mis pies es tu palabra y como lumbrera mi camino, dice uno de los salmos. Como lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces esa luz que nosotros necesitamos en esos momentos está aquí, hermano. Dios nos dejó su palabra para eso. Cualquier situación, hermano, cualquiera, sea de cualquier índole, hermano, tenemos que aprender y entender que Dios nos da respuesta. Aquí Él nos dice qué debemos hacer, cómo debemos actuar.
Nunca nos separemos de esto, Señor, hermano. Esto es un regalo. Esto no tiene valor. Este es Dios mismo, nos habla por medio de su palabra. Entonces, como lámpara a mis pies es tu palabra. Aquí él cambió, ahora él domina sus emociones. Cantaré a Jehová. Y él está todavía está siendo perseguido. Pero él cantará a Jehová con alegría. En medio de mi situación yo canto y alabo al Señor. Porque yo sé que no me abandona. Porque yo sé que es fiel. Yo soy infiel, tú eres fiel, Señor. Yo me olvido de ti, tú no te olvidas de mí, Señor. Debemos tenerlo presente todos los días. Por último, él cierra diciendo, porque me ha hecho bien. Algo curioso también para cerrar el Salmo. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y usted dirá, me ha hecho bien, pero yo todavía tengo la enfermedad, yo todavía estoy en desempleo. Pero es que no se refiere a eso. O sea, me ha hecho bien porque Él me quitó la venda, porque me guió, porque me dio su palabra, porque me da la fortaleza. Ese es el bien que el Señor nos hace a nosotros. Es el bien espiritual al que Él se refiere. No al bien de las circunstancias, no es que Él haya salido del problema. De aquí en adelante, si leemos muchos salmos, Él sigue en persecución. Lo sigue el mismo hijo, imagínate, Absalón trató de asesinarlo y tu propio hijo, ¿vale? Tu propio hijo, o sea, pasó por cosas difíciles. Lo que pasó José con Potifar, lo que pasó, o sea, tantos personajes bíblicos que pasaron por situaciones tan difíciles. Daniel. Pero él dice, dentro de esa situación, cantará Jehová porque me ha hecho bien. Claro, porque dentro de ese contexto, Jehová no me abandonó. Ese es el bien que me ha hecho. Que dentro de ese contexto, Jehová me dio fortaleza, me dio guía, me dio su promesa y la cumple. La cumplió, la cumple y la cumplirá. Ese es el bien que nos hace Jehová. Hermano, para cerrar, vemos cómo David en el Salmo 13 pasa de un estado de amargura, de clamor y de gozo. Debemos aprender esa estructura, no hacerlo algo mecánico. La palabra de Dios no es mecánica, pero es un ejemplo a seguir que debemos tener nosotros. Cuando estemos en momentos de angustia, de enfermedad, de X, cualquier situación que pasemos, hermanos, tenemos que acudir a la palabra del Señor, pedirle a Dios, clamarle al Señor. Y Él promete que responde. Él promete que responderá a cada una de nuestras inquietudes. Para que terminemos como David. Dentro de esa situación vamos a terminar alabando al Señor, agradeciéndole al Señor todos los días. Que el Señor siempre bendiga su palabra, o sea, su palabra la bendiga, y nosotros debemos todos los días recibir su palabra con beneplácito y tenerla presente todos los días, porque su palabra es la que nos va en estos momentos a quitar esa ceguera espiritual y nos va a guiar pues por el camino correcto. Correcto, hermano. Hermano, quiero cerrar con una oración. Hermana Yaritza, le pido por favor una oración para cerrar este mensaje de hoy. Dios, Padre Santo, Eterno, Soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias.